día lunes tenemos un tema bastante importante. Quiero pedir un fuerte aplauso para la doctora Marta Leiva, psicóloga clínica. Gracias. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, donde uno tiene que prestar muchísima atención a diferentes señales para, ¿por qué? Determinar si es que tu hijo está sufriendo o no de abuso. Es un tema bastante duro, doctora. ¿De qué manera podemos identificar este tipo de problemas en nuestros hijos? Bueno, realmente hoy en día es muy preocupante. Las familias están ahora con muchos problemas, muchas dificultades, y hay un sistema de sexualidad no madura, no desarrollada desde la infancia. Entonces los papás tienen que estar constantemente en alerta, porque sucede que a veces lo más cercano puede provocar este tipo de problemas, ¿no? Muchas veces vemos que el abuso infantil parte de los mismos familiares, ¿no? Hace poco creo que hemos visto si no me equivoco, una semana y media, que un primo había abusado de un niño y esta persona tomó revancha después de muchos años, que no se había enterado la familia realmente qué es lo que había pasado. Entonces el tema de la comunicación es importante. Importantísimo, sobre todo, ¿por qué razón? Porque los adolescentes, por ejemplo, y los niños pequeños son los que se encuentran, son muy pulsionales, entonces hay que estar siempre alerta con lo más cercano, ¿no? Bueno, veamos entonces cuáles son estas señales que tenemos que estar atentos los padres para poder determinar. A ver, vamos con la primera. Señales de alerta, ¿no? Llanto continuo y excesiva agresividad. Lo que pasa es que cuando el niño se ve violentado tiene que tener respuestas. Y una manera de defenderse justamente es que llora continuamente. Y estamos viendo qué está sucediendo con esta criatura. ¿Por qué ese llanto tan inesperado y tan profundo? Y otro de los aspectos, la agresividad. Eso es importantísimo. Total. ¿A partir de qué edad podemos determinar que la agresividad es parte o puede ser parte de un abuso? Generalmente estos tipos de reacciones se dan a partir de los 5 añitos, porque el niño también está en todos sus juegos sexuales, sus curiosidades. Es como que se imantan entre un adolescente funcional o un varón, por ejemplo, que está con pulsiones sexuales desordenadas. Entonces como que se imantan, se buscan y automáticamente el niño responde por la curiosidad, pero luego se asusta. Y por tanto el niño se ve comprometido. ¿Qué está pasando conmigo? Y el cuerpo se defiende. Y una de las formas es esto, la agresividad de un momento a otro después de los 4 o 5 años. Un tema de rechazo. Exacto, obviamente. O O el llanto continuo. Que hay que diferenciar de las rabietas, porque normalmente un niño pequeñito de año y medio, 2 años y medio, está en todo proceso de rabietas de irritabilidad. Claro, el tema es que si es algo sin sentido, sin razón aparente, donde uno tiene que tratar de... Y súbitamente. De preguntar, exacto, ¿no? Súbitamente. A ver qué está sucediendo en el colegio, en la casa, qué situaciones se están presentando, inmediatamente tomar todas las acciones. La comunicación y la manera como el padre se dirige al niño es importante, porque normalmente lo que ellos pueden pensar es que ellos han hecho algo mal. Así es. Entonces, si es que uno los interroga de manera muy agresiva, con poco tino, definitivamente la respuesta del niño va a ser protegerse y decir, bueno, yo no quiero que me castiguen, yo no quiero tener problemas con mi papá, así que mejor me quedo callado. Claro, y sobre todo mirándole a los ojos. Si yo miro como madre con ternura a sus ojos y veo que esto está totalmente variante, desde ahí también hay una conexión y señal de alarma, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya estamos mirando este tipo de acciones. Llanto continuo y excesiva agresividad. Vamos con el siguiente. A ver. Regresiones, la incapacidad para controlar esfínteres. Esto es complicadísimo. Claro, es increíble cómo el cuerpo se defiende. El niño retrocede, ya habían controlado todo lo que sea el problema de esfínteres y de un momento a otro el niño empieza a orinarse, mojar la cama. Es señal de que hay un nivel de tensión tan elevado, hay una adrenalina tan fuerte que hace que el niño inmediatamente esté pidiendo o orinándose constantemente. Ahora, lo que hay que decir a los padres es que no necesariamente esto signifique o que sea abuso, porque muchas veces el dejar de controlar esfínteres puede ser también por un tema de un nuevo hermanito, por la presión en el nido, pero lo que sí tiene que ser es, digamos, que despertar las alarmas como para poder empezar a comunicarnos con el niño, ¿no? Ver sumatorias de los elementos, ¿no? Efectivamente, generalmente a veces los chiquitos a los 4 años están con esos tipos de características por el embarazo, por cualquier situación, pero de todas maneras nosotros tenemos que estar viendo qué está sucediendo, por qué se me orina tanto de un momento a otro, señal de tensiones, los temores, ¿no? Señal de variantes, y mirar los otros señales de alerta para tomar acciones. Perfecto, a ver, vamos con la siguiente. Importante, así que tomen nota, señores padres de familia que están viendo ahorita, depresión o aislamiento de sus amigos y familias. Un cambio total en la personalidad, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la personalidad a partir de los 5 años es la carta de presentación de todo ser humano. Ya hace uso de sus capacidades intelectuales, su madurez neuromotora, y el niño está dispuesto hacia el ambiente
la total, digamos, confianza. Claro. Pero cuando vemos estos tipos de reacciones es porque este yo psicológico está en retracción. Es decir, ya está colapsando el soporte y ya no puede. Por lo puede manejar las emociones. Exacto, y por lo tanto se aísla. Al aislarse, definitivamente el niño ya entra a estos estados de cierre total hacia la vida. Inclusive se ve casos de niños que no quieren salir inclusive del colegio, o perdón, de la casa, de que no quieren ir a su dormitorio. Impresionante. De su dormitorio. Eso quiere decir que el problema es mayor porque no es ni siquiera de la casa, sino de su lugar más central, ¿no? Que es justo el núcleo principal, su habitación. Ahora, así como es importante obviamente saber detectar este tipo de síntomas, también es importante que el papá no empiece a negar posibles situaciones, porque lo que normalmente pasa es que el papá dice, no, él está así por esto, él está así por esto, que sí. es el típico papá que no quiere ver que es posible que esté pasando algo negativo, ya Sí. sea en el colegio, ya sea en el entorno familiar. Entonces ellos dejan de tratar de identificar este tipo de cosas, simplemente se ciegan, ¿no? Ante la Claro, posibilidad. lo que pasa es que ellos están un poco también defendiéndose de qué tipo de paternidad están realizando. Y esta negación justamente es porque no han asumido ese rol paterno o materno que nosotros queremos decir. Siempre digo a los papás, necesitamos padres paternales, madres maternales que Conocer a estén en sus hijos, ¿no? constante comunicación con la criatura. Perfecto, vamos sí. con el siguiente entonces. A ver, problemas de sueño, Sí. insomnio medio pesadilla. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente, que es el cambio, las pesadillas. Claro, lo que pasa es que uno es la retracción, que es la timidez, pero ya en el sueño, por ejemplo, también las emociones hablan en el Exacto. sueño. Entonces los En niños manera están en inconsciente, llantos ¿no? continuos, total, ¿no? Están en llantos continuos y también es muchos sobresaltos, ¿bien? Es como que el cuerpecito se defendiera de algo y están en sobresaltos continuos o miedos o sueños muy agitados. Entonces también tenemos que ver qué está pasando. El sueño es relajante, tonificante, el sueño tiene que estar tranquilo. Claro. Pero cuando está muy agitado y evidencia pesadillas Tiene que continuas, haber algo. ahí sí tenemos que decir, no, este cuerpo emocional está en mucho movimiento complicado intenso. este tipo de cosas, en mucho porque movimiento intenso, sí. Ahorita estamos viendo las señas, pero la consecuencia de una cosa así es espantosa. Es total, sí. Sí, vamos, es grave, es grave. Vamos a ver con esto que ya es una cosa mucho más, rechazo a alguna persona y pérdida de la confianza en los adultos. Sí, esto es mucho más totalmente. puntual, ¿no? Ya es Así cuando es. alguien se te va a acercar y simplemente tú ves el Se rechazo en retrae. el niño, tú tienes que preguntarte Exacto. por qué está pasando Así eso. es. Y ojo que nosotros estamos ahora en una etapa en donde los padres protegen mucho a las criaturas y al protegerlos también los inhabilitan. Entonces que los papás no confundan de que si ve a un niño con cierto temor hacia las personas es porque ha sido abusado. No, sino porque vamos viendo muchas otras sumatorias, ¿no? Exacto, es la O que importancia ha de que el sido- niño socialice de tal manera que tú Exacto. tengas la posibilidad de poder diferenciar cuándo es que tiene miedo de algo y o cuándo es que cuando simplemente no conoce y simplemente Así es tímido, Y ¿no? sobre todo, por ejemplo, cuando vemos a los papás que con los niños sale y ese niño es aperturable hacia todos, esté totalmente expansivo y de un momento a otro se retraiga. Cuando se retrae decimos, no, aquí está pasando algo. Hay algo ¿Por qué raro. esa regresión? ¿Por qué esa retracción? Inmediatamente tomar mucho contacto con ellos, ¿no? Perfecto, entonces vamos con la última ya. Uy, esto es mucho más puntual, pues, Sí, ¿no? Obviamente, eso ¿no? más Hematomas en fuerte. el cuerpo, especialmente en lugares extraños, ya sabemos que son las partes íntimas de los niños. Al final, Exacto, o zonas cercanas, por ejemplo, ¿no? Entre las piernas, entre el abdomen, entonces ahí vamos viendo qué ha pasado. Eso es una señal que el niño se ha defendido con fuerza total, ¿no? es una señal más evidente, ¿no? Digamos Claro, que ya- y lo cual es mucho más preocupante, porque nos evidencia la lucha inmediata que esa criatura ha tenido para poder salirse o el padre zafarse no del debería problema. llegar a esta última. Definitivamente no, ¿No? definitivamente no. Aquí ya la situación es mucho más gruesa. Aquí estamos hablando de una ruina del yo. La misma actitud, ¿no? Ya toda la estructura ha colapsado. Esa criatura ya ingresó en un trauma muy severo que a lo largo de su vida va a tener sus complicaciones continuas. Acuérdense que cuando maduramos nosotros tenemos etapas, edades psicológicas. Y en cada edad este problema va a estar ahí restándole esa livianidad o espontaneidad que todo chico debe tener para su crecimiento. Bueno, ¿no? doctora, muchísimas gracias. La verdad Gracias que es a un tema ustedes. muy complicado Sí, y espero bastante que complicado. haya servido este tipo de tips, detalles que uno tiene que tener en cuenta en los hijos. Lo más importante es tener la confianza necesaria para que tus hijos vengan y te cuenten absolutamente todo, pero otra cosa que es importante también, conocer a tus hijos para saber en qué momentos que cambian El diálogo, la ¿no? personalidad. Exacto, el diálogo. Gracias, doctora. Muchísimas Gracias. gracias. Y nosotros nos vamos con la cocina, Rosana.